Estamos con el tema de la libertad ahora. El tema que nos convoca en este momento es un análisis corto respecto de dos variantes del tema, del concepto de libertad. Dos variantes, si se quiere, bien políticas. Una, el liberalismo tradicional y un poco más allá. Podemos abordar también el libertarianismo un poco. Y otra, el concepto de libertad de Jean-Paul Sartre, que nos parece muy clarificador en tanto presupuesto político, para confrontarlo a esta avalancha, digamos, de liberales y libertarios que a nuestro criterio, por lo menos al mío, asolan el mundo sin demasiados fundamentos, por lo menos en lo teórico. Vamos a tratar de ir desbrozando estas cuestiones a lo largo de estos pocos minutos de charla. Precisamente, Jean-Paul Sartre es uno de los grandes filósofos del siglo XX y también considerado como el filósofo de la libertad. Y ahí está lo interesante de que el filósofo de la libertad no sea un filósofo liberal, sino que se contrapone, se enfrenta al liberalismo tanto en su versión política como en las premisas de su pensamiento teórico, filosófico, ontológico incluso. La filosofía, no, rectifico, la libertad en Sartre, ¿es una filosofía de la libertad o es un estado de situación? Ambas cosas, ambas cosas, en tanto la libertad para Sartre tiene un estatuto ontológico, no diría metafísico, pero sí ontológico, hace a la condición humana. Y al mismo tiempo, esa libertad que hace a la condición humana se da siempre en una situación. Precisamente, en ese aspecto podemos ver dos instancias. Por un lado, la forma en que la noción de libertad de Sartre es una libertad concreta, situada, histórica, no abstracta, como la del liberalismo. El liberalismo parte de esta idea de que existen individuos que solo se relacionan entre sí de manera externa, cuestión que aparece representada en una frase que hace muchas veces al sentido común, que es aquella que dice: mi libertad culmina cuando comienza la libertad del otro. Es una libertad individual. Una libertad individual y abstracta, porque soy en el mundo. Ahora comparémosla o enfrentémosla con el concepto de libertad sartreano en ese aspecto. ¿Cuánto de individualismo, cuánto de gregarismo tiene el concepto de libertad para Sartre? ¿Dónde se da la libertad para Sartre? ¿Se da en la intimidad o se da frente al otro? Bueno, Sartre no es precisamente un filósofo de la intimidad o de la interioridad. La existencia humana es, ante todo, tomando incluso la filología de la palabra, el origen de la palabra existencia es estar arrojado afuera. La existencia humana es estar fuera de sí, en un mundo que es compartido con otros. Y además, para Sartre, la libertad significa responsabilidad. Responsabilidad no sobre mí mismo, no responsabilidad sobre mis méritos o no, sino responsabilidad por la humanidad. Una responsabilidad que es frente a los otros, pero frente a todos los otros. Se puede decir que el concepto de libertad sartreano se ve en situación, en un mundo concreto, histórico,
y éticamente, en un ámbito de responsabilidad, ¿qué hay de la propiedad en Bueno, cuanto a los conceptos de libertad, tanto sartreano como del liberalismo clásico y otros liberalismos? en un texto de la década de 1940, Sartre habla del entendimiento liberal, del espíritu analítico del liberalismo, como algo que no tiene otra función que enturbiar las conciencias, para seguir, para continuar manteniendo el régimen establecido, la diferencia de clases, el capitalismo. Y esa sería la función histórica y política del liberalismo y de su concepto de libertad. Precisamente, en el liberalismo la libertad se realiza en la propiedad. Partiendo de Sartre y sobre todo teniendo en cuenta la forma en que él se apropia y reinterpreta las tesis de Marx, no hay posibilidad de relación con las cosas. No hay una relación con la propiedad privada, sino que la propiedad privada no es una relación entre un yo con la cosa de la que es propietario, sino que es una relación social. Cuando yo digo esto es mío, le estoy diciendo a los otros que no es de ellos. En el clasicismo libertario y liberal podemos contener a Locke, por ejemplo, como uno de los factotum, uno de los iniciadores del liberalismo clásico, hasta llegar a los austríacos, a von Hayek y Mises y otros más. Estos, de Locke a Mises, bueno, pasando por Friedman, hay un montón, fundamentan la libertad en la propiedad privada. Esa sería una diferencia ontológica, una diferencia ontológica en el sentido de fundamental entre la libertad sartreana y el liberalismo clásico y el libertarianismo o el liberalismo actual, digamos. Sería ontológico, no sé si me expliqué bien. Sartre dice lo siguiente: cuando me elijo, elijo por toda la humanidad. Mi proyecto existencial es un proyecto integral de sentido. La elección por el liberalismo es una elección entre otras. Por un lado, significa una visión del mundo determinada, que ya sabemos cuáles son las consecuencias, donde Sartre las va a exponer en muchos textos: la desigualdad social, arrojar a la mayor parte de la población al hambre, pero al mismo tiempo es un acto de mala fe.